El río Tajo, el más largo de la península ibérica, no funciona como un río. Aunque no está mucho peor que otros en materia de contaminación, no posee la capacidad de autodepuración necesaria que se activa por la dinámica de las crecidas y los periodos de estiaje, una situación que conlleva importantes consecuencias ambientales, pero también económicas y sociales. Esta es una de las recientes conclusiones que se extraen del proyecto Atenagua, que se ha desarrollado en 4 acuíferos aluviales de Francia y España. Su objetivo era evaluar la capacidad de autodepuración que tienen los bosques de ribera, teniendo en cuenta los orígenes de la contaminación del agua, tanto por la actividad industrial como por la agrícola. En este programa vamos a profundizar en el caso del río Tajo y su situación ecológica con 2 investigadores que han participado en este estudio. Enseguida vamos a saludar a José María Bodoque y a José Luis Yela, profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Junto a ellos nos acompaña Enrique San Martín, profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que ya introduce el tema y a nuestros invitados. Hoy están con nosotros José María y José Luis, profesores los dos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a los que conocí al integrarme en un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que tiene como finalidad estudiar y tratar de reparar, si se puede decir, o arreglar la situación del río Tajo, ¿no? Que en estos días, o ya hace bastante tiempo, que no se encuentra en el mejor estado ecológico que podría tener, ¿no? Entonces hay muchos problemas de todo tipo, problemas económicos, problemas ambientales, problemas hidrológicos, problemas sociales, bueno, muchos tipos de problemas. Y entonces en este grupo, que es un grupo interdisciplinar que dirige la profesora Beatriz Larraz, queremos contribuir desde diversas disciplinas a tratar de mejorar la situación del río. Y para eso hemos invitado hoy, para que nos hablen de esta situación ecológica o ambiental del río, a los profesores José María y José Luis. Bien, pues les vamos a saludar. José María Bodoque, bienvenido. Buenos días. Buenos días también, José Luis Yela. Hola, buenos días. Bien, pues si les parece bien, vamos a introducir el tema hablando precisamente qué consiste este proyecto Atenagua en el que han trabajado. Este proyecto es un proyecto europeo que está financiado por el programa SUDOE. El programa SUDOE es un programa Interreg en el que entran los países que están dentro del contexto geográfico del sudoeste europeo, es decir, el tercio sur de Francia, España, Portugal y Reino Unido, en tanto en cuanto Gibraltar es de soberanía británica. Estos proyectos tienen una finalidad, son proyectos de investigación, pero tienen una finalidad aplicada, es decir, el resultado de la investigación tiene que ser un fin aplicado. Voy a comentar primero quiénes integramos el proyecto. El proyecto ha sido coordinado por el CNRS francés y por parte española hemos participado en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad del País Vasco, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en concreto el Instituto Pirenaico de Ecología, y luego también ha estado implicado Portugal a partir del Instituto Superior Técnico de Lisboa. ¿Cuál era la finalidad del proyecto? Porque el proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2014. Los tramos medios y bajos de los ríos tienen una problemática importante en tanto en cuanto a su contaminación, lo cual dificulta el uso del recurso hídrico para abastecimiento de la población y demás. Esta problemática viene dado, por un lado, por la intensa actividad agrícola que hay en estos tramos medio y bajo de los ríos, lo cual da lugar a que las aguas subterráneas presenten altas tasas de contaminación, fundamentalmente en nitratos y también en plaguicidas. Y luego, a su vez, pues las aguas superficiales, es decir, el agua de los ríos en estos tramos, medio y bajo, insisto, pues también son aguas con una contaminación relativamente alta, asociada pues a focos puntuales de contaminación derivados de la industria, incluso de los efluentes que desaguan las depuradoras. Las depuradoras tienen una capacidad de descontaminación parcial en cuanto a algunos contaminantes, especialmente metales pesados, también fármacos. ¿Vale? De manera que, por tanto, tenemos un problema de contaminación en las aguas subterráneas y también en las aguas superficiales. En este ámbito,
Hay una zona concreta que es lo que popularmente entendemos como zona de ribera, zona riparia, Las Vegas, donde se dan una serie de procesos biogeoquímicos que lo que hacen es atenuar la contaminación, ¿vale? Con lo cual, si nosotros somos capaces de caracterizar bien estos procesos, podemos localizar zonas concretas dentro de este ámbito, dentro de estas zonas riparias, donde el agua pueda ser de buena calidad o de relativa buena calidad. ¿Qué activa estos procesos? Pues para que estos procesos se activen, el río tiene que ser hidromorfológicamente activo, es decir, tienen que darse fenómenos cíclicos de crecida, ¿vale? En un año hidrológico se tienen que producir varias crecidas a lo largo del año hidrológico que inunden parcial o totalmente esta zona riparia y a partir de ahí pues activan, insisto, una serie de procesos biogeoquímicos que lo que hacen es atenuar la contaminación. Y esto es lo que hemos estudiado. ¿Dónde lo hemos estudiado? Pues lo hemos estudiado en el río Tajo, en el río Ebro, el río Garona en Francia y el río Bidasoa en la cornisa cantábrica en el País Vasco. ¿Podría adelantarnos, profesor Yela, algún aspecto sobre la metodología que se ha seguido para realizar este estudio? Bueno, yo te puedo comentar más bien la metodología respecto a los invertebrados, que es la parte donde estaba yo implicado. Al caracterizar los procesos, en cierto modo, pues hay que estudiar también los diferentes organismos implicados en la depuración, la biodepuración de las aguas. Y unos de los grupos de organismos eran los invertebrados, que han sido los que yo he estudiado, y la metodología en este caso pues ha sido simplemente la recogida de muestras en el campo, en los piezómetros que se pusieron para recoger las muestras del agua, su estudio en el laboratorio y su identificación al mayor nivel taxonómico posible, y después su relación con el resto de los procesos que se estaban dando, que se estaban estudiando, ¿no? Ahí en el campo. Entonces, el conjunto de los procedimientos, quizá José María nos lo pueda explicar un poco más. Primeramente, pues claro, hay que habilitar la zona de estudio para que se puedan caracterizar tanto las aguas subterráneas de esta zona de ribera y también pues las aguas superficiales del río. Entonces, se dispusieron un conjunto de 10, 12 piezómetros en cada zona. Un piezómetro, voy a intentar explicarlo de manera que se entienda bien, es una perforación que se hace en el suelo, que en media en todos los casos ha tenido una profundidad de 10, 12 metros y que te permite acceder a las aguas subterráneas. Lo que hemos hecho ha sido pues, realizar muestreos con carácter mensual y trimestral de distintos aspectos. Con carácter mensual pues hemos medido parámetros físico-químicos básicos, pues la conductividad, el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH. Luego, también con periodicidad mensual hemos analizado iones mayoritarios, nitratos, fosfatos. Hemos analizado también metales pesados, prácticamente toda la batería de metales que aparece en la tabla periódica se han analizado. Y luego, con periodicidad trimestral, se analizaron plaguicidas y fármacos. Cuando hablo de plaguicidas me estoy refiriendo a herbicidas y fármacos, pues aquí entran desde presencia de ansiolíticos, presencia de medicamentos que toman los hipertensos. También se han medido metabolitos de degradación de drogas como la cocaína. ¿Todo esto con qué finalidad? Pues con ver cuál es el estado de calidad físico-química de las aguas, ¿no? Tanto de las aguas subterráneas como del agua superficial del río. Luego como decía José Luis, se han analizado la presencia de macroinvertebrados en el medio hiporreico. ¿Qué es el medio hiporreico? El medio hiporreico es dentro de lo que es el acuífero aluvial, pues la zona que está permanentemente saturada en agua, ¿no? ¿Por qué se han estudiado los macroinvertebrados? Porque los macroinvertebrados son un indicador cualitativo de la actividad bacteriana. ¿Y por qué es interesante conocer la actividad bacteriana? Porque la actividad bacteriana existente en el acuífero es la que activa los procesos de atenuación de la contaminación. Uno muy popular, muy conocido, es la desnitrificación, que lo que hace es convertir
o transformar los nitratos en óxido nitroso, que es un gas y que se emite a la atmósfera, ¿no? Se tomaron también muestras de sedimentos para ver en laboratorio pues, cuál es la capacidad de denitrificación del medio. Básicamente, pues estos son la batería de procedimientos que hemos desarrollado para ver, en primer lugar, cuál es el estado de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y luego ver también cuál es la capacidad del medio, de este medio ripario, para atenuar la contaminación. Como hemos señalado al principio, en este programa vamos a centrarnos en el caso particular del río Tajo. Aunque se han adelantado ya algunos detalles, ¿cuáles serían las principales conclusiones que arroja este estudio? Lo voy a explicar desde dos vertientes, una que es el estado físico-químico, la carga de contaminantes que presenta el río, y otra que es, a mi modo de ver, mucho más importante, que es el funcionamiento hidromorfológico del río. Desde el punto de vista de la carga de contaminantes, pues el río en esta zona presenta una carga de contaminantes relativamente alta, pues hay metales pesados, hay arsénico en concentraciones importantes, se han detectado fármacos, se ha encontrado también o se ha detectado metabolitos de degradación de la cocaína, algunos plaguicidas en concentraciones relativamente importantes. Esto no diferencia en demasiado al Tajo de otros ríos con problemáticas de contaminación similar. Pues las concentraciones de estos compuestos se han encontrado de manera similar en el Ebro, también en el Garona. Hay que tener en cuenta que nuestra zona de estudio está a 90-100 kilómetros de Madrid, que es el principal foco de contaminación del Tajo. Por lo tanto, esas concentraciones de contaminantes que he mencionado antes no son representativas del Tajo, son representativas de la zona que hemos estudiado, que como comentaba está a 90 kilómetros aguas abajo de Madrid. Por tanto, en toda esta distancia, pues esa contaminación se atenúa. O se puede presuponer que a medida que nos acercamos a Madrid, la contaminación lógicamente es mayor. A mi modo de ver, lo que diferencia al Tajo del resto de los ríos es precisamente eso, que el Tajo no es un río. Un río tiene que ser, como he dicho antes en la introducción y a lo largo de mi exposición, hidromorfológicamente funcional, es decir, tiene que estar sometido a ciclos de crecida y estiaje, ¿vale? Eso ocurre en todos los ríos que hemos estudiado, pues ocurre en el Ebro, ocurre en el Garona, ocurre en el Bidasoa. En un año hidrológico, que es el periodo que hemos estudiado, pues los caudales en el Ebro y en el Garona van de 40-50 metros cúbicos segundo a 1.500, 2.000 metros cúbicos segundo. Si esto lo traducimos en términos de calado de lámina de agua o de profundidad de lámina de agua, pues el río pasa de tener de medio metro a 1 metro a más de 5 metros en un año hidrológico, ¿no? En el Tajo no pasa eso, y especialmente en la zona que hemos estudiado. El río permanece estable. Bueno, el río primero lleva muy poquita agua, lleva del orden de 7-8 metros cúbicos segundo a lo largo del año. Fijaros la diferencia, estamos hablando de rangos de caudal en el Ebro y el Garona de entre 30-40 metros cúbicos segundo a 1.500-2.000 metros cúbicos segundo. El Tajo, en el tramo que hemos estudiado, apenas lleva agua, 6-7 metros cúbicos segundo. Y además, ese caudal y, por tanto, ese nivel se mantiene estable a lo largo del año. Con lo cual, estos procesos que nosotros hemos tratado de estudiar es imposible que se activen, porque para que se activen, pues el río tiene que tener crecidas, la zona riparia se tiene que inundar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quería hacer un inciso, si me permites, y es que a la hora de evaluar el estado de un río, pues todo el mundo piensa en la carga de contaminantes, y es muy importante. Pero claro, un río tiene que ser un río tiene que ser hidromorfológicamente funcional, tiene que tener crecidas, periodos de crecida, tiene que tener periodos de estiaje y de hecho la Directiva Marco del Agua establece que para garantizar o establecer que un río tiene un buen estado de calidad ambiental, entre otras cuestiones, además del buen estado físico-químico y ecológico, pues tiene que ser hidromorfológicamente funcional.
En definitiva, esta es la principal diferencia entre el Tajo y el resto del río. El Tajo no es un río, al menos en el tramo que hemos estudiado, mientras los otros ríos pues sí son ríos. Y el hecho de que el río Tajo no funcione como un río, ¿qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias, primero, que el río Tajo en su estado de funcionamiento actual, y fijándonos únicamente en esta cuestión hidromorfológica, no reúne el buen estado de calidad ambiental. Hay que tener en cuenta que lo que establece la Directiva Marco del Agua es que para el año de 2015 todas las aguas superficiales europeas deben reunir un buen estado ambiental. El Tajo no cumple este criterio de buen estado ambiental en tanto en cuanto no cumple con uno de los criterios que definen a un río como que tiene buen estado ambiental. La hidromorfología es inexistente y es de muy mala calidad. Luego, en primer lugar, no se cumple con la Directiva Marco del Agua. En segundo lugar, pues hay un montón de implicaciones ecológicas que yo creo que mi compañero José Luis puede explicar mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, con respecto a los invertebrados, que es el grupo al que yo me he dedicado más en concreto, pues la ausencia de dinámica subterránea de agua, de interconexión, de conectividad entre el río y el acuífero, pues provoca un empobrecimiento muy grande, como hemos comprobado, de las comunidades de invertebrados que se obtienen en los piezómetros, que están situados en el margen, ¿no?, del río. A mí me ha resultado especialmente llamativo esa pobreza de invertebrados en relación con la enorme cantidad de invertebrados que se encuentra en el cauce del río, en el agua del río, que uno lo ve pues eso, ve un hilito de agua muy oscura, muy turbia, y piensa que no debe haber allí prácticamente nada, y sin embargo está repleto de bichitos pequeños. Pero claro, cuando uno se para a analizarlos en detalle, que ha sido una de las cuestiones que hemos hecho en el transcurso de este proyecto, pues nos hemos dado cuenta que aunque haya muchísimos en el río, son de muy pocos grupitos, de muy pocas especies, y en general especies que están en todas partes, que son muy oportunistas, son capaces de vivir incluso en esas circunstancias, ¿no? O sea que hay muchos y por lo tanto hay sustrato alimenticio para otros animales, para peces que puede haber por allí y para aves y demás, pero sin embargo indican que aquello está muy empobrecido, muy empobrecido, ¿no? O sea que hay aspectos ahí cualitativos y cuantitativos de la composición de los organismos que nos hemos encontrado que nos indican pues lo que ha comentado José María, que la ausencia de dinámica provoca toda una cadena de procesos que contribuyen a un empobrecimiento de los procesos ecológicos pues muy radical, ¿no? Es que de hecho los 6 o 7 metros cúbicos por segundo podríamos decir casi que tiene una función decorativa, ¿no? O sea, es decir, eso es para que llegues allí, porque claro, si llegas, ¿no?, y te encuentras todo seco, pues claro, pues sería un impacto grande, ¿no? Pero claro, 6 y 7 metros cúbicos por segundo no es un río, o sea, es que, y encima regulado, como decían, es que eso no es un río, eso es un canal, ¿no?, que se usa para todo menos para ser río. O sea, no se le deja, por decirlo de alguna forma, no se le deja ser río porque el río va en último lugar. Se usa el agua para cualquier cosa antes que para que esté en el río, ¿no? Son usos off-stream, ¿no?, fuera de la corriente. Claro, y eso tiene mucho que ver con la visión exclusivamente productivista de la naturaleza que se tiene desde muchos ámbitos, ¿no? Los recursos naturales están para ser aprovechados, pero no solamente con criterios productivistas, porque si no conservamos de alguna manera los procesos que tienen lugar en la naturaleza, pues dentro de muy poco tiempo no tendremos ese sustrato biológico para podernos mantener nosotros mismos, ¿no? Yo había una idea que comentasteis en la última reunión que tuvo el grupo de investigación en Toledo, ¿no?, que hablabais del río en términos médicos, ¿no? Me gustó mucho la metáfora que hiciste y me gustaría que la repitieseis aquí. No la quiero hacer yo porque no fue invento mío, ¿no? Pero bueno, cuando una persona fallece, pues es un encefalograma plano, lo que tienes es una línea horizontal. Entonces nosotros utilizamos como metáfora que el río Tajo, al menos en el tramo que hemos estudiado, es un encefalograma plano. ¿Por qué? Porque no hay estas variaciones de caudales que yo comentaba anteriormente. Lo que tengo es
una línea estática con un caudal que se mantiene más o menos fijo a lo largo del tiempo. Eso no es un río. Eso Está es un muerto. desagüe, una tubería a cielo abierto, lo que queramos, pero no es un río. Está muerto, como dice Enrique, claro, y eso tiene muchísimas implicaciones, primero normativas, en tanto en cuanto, como decía antes, no se cumple con la directiva marco, y luego ecológicas, ambientales, pues todas las que queramos, ¿no? ¿Y se puede hacer algo para revertir esta situación y que el río Tajo recupere su vida? La cuenca del Tajo tiene una problemática socioeconómica muy particular, que desde luego es única en España, y es que, claro, tenemos un núcleo de población en Madrid y área metropolitana de 6 millones de personas, con una actividad económica muy importante, pues probablemente la primera de España en estos momentos. Claro, y eso acarrea unos consumos de agua y una garantía de abastecimiento muy importante, ¿no? A eso hay que añadir el trasvase Tajo Segura, que en media pues está derivando un volumen de agua del orden de 350, 370 hectómetros cúbicos año, datos oficiales. Se puede acceder a ello en los anuarios de aforo que hay publicados en el Magrama, en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Entonces, lo que representa hasta un 80% de la cantidad de agua que hay allí. Hasta un 80%. Bueno, no me sé los porcentajes, sí, pero sí es un volumen, sí. Sí es un volumen de agua, lo cual es muchísimo. Muy importante. Esto hace, pues eso, que la problemática de gestión de la cuenca sea muy complicada, porque claro, hay que satisfacer por un lado la demanda social y económica, y por otro lado pues habría que satisfacer las necesidades ambientales, ¿no? Sin embargo, me ha llamado la atención, y es que nuestra zona de estudio está aguas abajo de la presa del Castrejón, que está situada como a 30 kilómetros aguas abajo de Toledo, y del canal de Castrejón se deriva un canal de riego, que se llama Canal de Castrejón, que tiene una doble finalidad. Por un lado, producción hidroeléctrica, y por otro lado, abastecimiento de agua para riego, ¿no? Lo llamativo es que se están derivando del orden de 30 a 35 metros cúbicos por segundo del embalse al canal, y sin embargo del embalse al río no se está derivando nada, ¿no? Eso para mí lo que indica es una muy alta falta de sensibilidad por parte de los gestores, ¿no? Porque yo estoy convencido que es perfectamente compatible garantizar el funcionamiento del canal, tanto para producción hidroeléctrica como para abastecimiento de agua para regadío, y a la vez que se derive algo de agua al río, pues para que su funcionamiento hidromorfológico sea algo más parecido a un río, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, pues esta cuenca tiene una problemática muy complicada, lo cual dificulta su gestión, y junto con eso creo que hay un problema de sensibilidad importante de los gestores hacia la problemática del Tajo, ¿no? Sí, al final, lo ha dicho él, esto es un problema de gestión, ¿no? Y gestionar, y yo soy economista, gestionar significa asignar unos recursos escasos, hacer unas prioridades, y que esas prioridades reflejen un poco el sentir de la población, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos, pues hemos conocido un crecimiento de la conciencia medioambiental, pero eso no se ha traducido en medidas concretas que ayuden a gestionar los recursos naturales desde una perspectiva no productivista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos utilizando esquemas de modelo productivo, pues por ejemplo, en el uso de los recursos hídricos, que vienen fijados pues casi de principios del siglo XX, ¿no? Y han pasado 100 años y lo seguimos haciendo igual. Pero no solo es que lo sigamos haciendo igual, es que ahora podemos hacer más cosas, porque ahora podemos hacer casi cualquier cosa. O sea, el volumen de agua o de tierra o de cualquier cosa que podemos manejar con la tecnología y la maquinaria actual sobrepasa mucho la capacidad, por ejemplo, de depuración de un río, que encima, si va con esa lámina de agua, pues ya dicen ellos que no tiene esa capacidad que debería tener, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema de gestión, tenemos un problema de prioridades, que habría que tener más en cuenta la problemática ambiental, y luego tenemos también problemas de concienciación, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le preguntas cuál es el río de Madrid, todo el mundo te va a decir el Manzanares, pero es que el Manzanares es un afluente del Tajo. Y si yo quiero ir a ver un gran río desde Madrid, ¿dónde voy a ir? ¿Qué es lo que más cerca tengo? Es el Tajo, ¿no? Pero digamos que en Madrid vive
un poco de espaldas al Tajo, sin hacerle prácticamente ningún caso, ¿no? Porque además el Tajo no está en el término municipal de Madrid, sino está en el término municipal de otros municipios madrileños, por ejemplo Aranjuez, ¿no? Pero hay ciudades como Aranjuez, Toledo, Talavera, que tradicionalmente siempre han vivido de cara al río, ¿no? Porque el río es un río grande. Recordemos que es el río más largo de la península. No el más caudaloso, pero sí el más largo, ¿no? Entonces, entre que Madrid vive de espaldas y como los otros no tienen peso, las otras ciudades importantes, por ejemplo, o las otras provincias, no tienen peso demográfico, pues se ha ignorado sus necesidades y su problemática, ¿no? Y solo se ha tenido en cuenta las cuestiones pues, productivistas que vienen siendo las de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, quizá habría que empezar a cambiar de modelo. Si no, lo que van a hacer, van a multarnos, ¿no? Y habrá que llegar a un momento donde habrá que pensar que qué nos cuesta más, si poner el cultivo y regar o pagar la multa, ¿no? Igual lo que compensa es no regar y no tener la multa, ¿no? Entonces, hay que replantearse las cosas para tratar de solucionar los problemas. Hay una cosa, no la hemos estudiado directamente, pero es algo que hemos evaluado indirectamente, y es que los mecanismos o las tipologías de riego que se utilizan son altamente ineficientes, o sea, del orden del 90% del agua que se utiliza para riego en esta zona se pierde porque llega al acuífero o se pierde por evapotranspiración, ¿no? Quiero decir con esto que se puede hacer mucho, o sea, se puede hacer mucho para tratar de compatibilizar esta vertiente socioeconómica y esta vertiente ambiental, ¿no? Pues habría que ir, por ejemplo, pues hacia métodos de regadío que fueran mucho más eficientes, ¿no? De manera que, por un lado, se garantizara la actividad agrícola de la zona y, por otro lado, pues que se derivara más agua al río, ¿no? Quizá contar alguna anécdota en relación con todo esto que hemos estado diciendo aquí, que mucha gente desconoce. Yo mismo desconocía cuando empecé a interesarme por la dinámica del río Tajo y cuando me asocié con este equipo de investigación para trabajar, y es que hace unos años, por ejemplo, el río Tajo, este río tan largo y tan importante en la península ibérica, se llegó a secar en Talavera de la Reina. Se llegó a secar el río Tajo. Esto hay mucha gente que lo sabe, pues no. ¿Y por qué se llegó a secar? Pues evidentemente porque tiene mucho menos aporte de agua del que debería tener en condiciones naturales. Otra cuestión interesante, así anecdótica, ¿no? Quizá para terminar, cualquiera que entre en Google Maps y que examine el punto donde el río Jarama, que es el que al final desemboca en el Tajo y lleva todas las aguas de Madrid, se junta con el río Tajo, que viene de Aranjuez, pues se da cuenta de que el río Jarama es, pues no sé cuántas veces más grande, más ancho que el río Tajo, que el pobrecito río Tajo que lleva lo que le dejan, ¿no? Y claro, así llegan las aguas a Toledo, ¿no? En fin, es un problema pues muy serio que pues entre todos pues hay que tratar de buscarle soluciones desde todos los puntos de vista que inciden en él, claro. Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias a José Luis Yela y a José María Bodoque, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, por compartir con nosotros las conclusiones de este estudio, y gracias también a nuestro profesor de la UNED, Enrique San Martín. Hasta una próxima ocasión.